fanfics y novelas les trae un hechicero de Karmatage en Hogwarts Noah Shafrin, un mago de Karmatage que una vez brilló en Endgame, viajó al magnífico mundo mágico de HP. Estableció 3 templos mágicos en otro mundo, promoviendo la integración de lo mágico y lo no mágico. Tiene innumerables títulos deslumbrantes. El Señor Oscuro de tercera generación, líder del partido Occult, Señor de Hydra, director de S.H.I.E.L.D., el Mago Supremo de Karmatage en el mundo HP, por supuesto, estos son sus logros futuros. La cuestión más importante ahora es que Dumbledore hizo arreglos para que Severus Snape fuera su tutor. ¿Qué es lo que va a hacer? Esperando en línea, bastante urgente. Nota. Tenía un título medio raro, así que esto queda mejor así. Capítulo 392. Si no apruebas el examen de Nurmengard, terminarás en la Segunda Guerra Mundial. Desapareció silenciosamente durante 4 meses, y fue solo ahora que se acercaban los exámenes finales en Hogwarts que de repente regresó a la escuela. Casi inconscientemente, Shirley levantó la mano para abofetear al hombre que huía con un balde, como si quisiera comprobar si la persona viva frente a ella era su alucinación o una persona real. Pero en el momento en que levantó la mano, se detuvo inconscientemente. No, ¿por qué se preocupa tanto por este chico que se queda temporalmente en su casa? La trayectoria de sus palmas en el aire también cambió con sus pensamientos, hasta que finalmente, bajo la mirada atónita de Hermione, se convirtió en un pequeño puño golpeando tu pecho como una niña actuando coquetamente. Desaparecí durante tanto tiempo sin decir una palabra. ¿Sabes qué esto me hace? La voz quejosa de Shirley se detuvo de repente y un sonrojo apareció en las mejillas de la niña, pero la voz originalmente agresiva de repente se suavizó. Hermione, los profesores y yo hemos estado preocupados durante mucho tiempo. Al ver que su mejor amiga había sido completamente delatada, Hermione, quien originalmente estaba muy insatisfecha con Noah, un chico que desapareció misteriosamente, tenía muchas palabras en su corazón que quería decir, pero debido al repentino giro de Shirley, Hermione estaba abandonado. Ella simplemente parpadeó lindamente. No estuvo de acuerdo en que cuando este tipo regrese, lo encontrará y lo hará responsable. ¿Por qué izas la bandera blanca tan rápido, Shirley? ¿Dónde has estado durante este tiempo? Escuché a la profesora McGonagall decir que parecías haber encontrado algunas cosas problemáticas que debían resolverse, preguntó Hermione con curiosidad. Agarró las manos aún agitadas de Shirley y esperó hasta que la chica arrogante frente a él se calmara antes de soltarla. De hecho, es bastante problemático. Al decir esto, Noah no pudo evitar pensar en el Gran Duende en otro universo. En sus muchos años de carrera como jugador, nunca se había encontrado con un villano definitivo con una barra de salud tan espesa y una de las mejores habilidades de recuperación. Tengo que luchar ferozmente en la mazmorra hasta casi el amanecer todas las noches, debido a que el tanque de energía del personaje está completamente vacío y como tengo que continuar enseñando a los estudiantes al día siguiente, tengo que abandonar la batalla en la mazmorra. Sin embargo, cuando volví a encender mi computadora e inicié sesión en el juego por la noche, el jefe en la copia actualizó la barra de estado nuevamente y volvió a su estado máximo de salud completa y barras azules. Golpéalo con un martillo. Si continuaba quedándose despierto hasta tarde jugando videojuegos y tenía que levantarse después de menos de 2 horas de sueño todos los días para trabajar como trabajador social concienzudo, si no fuera por el linaje Fénix y el suero de supersoldado que le dio a Noah aun con un físico más fuerte que la gente común, probablemente no le habría tomado 3 días, a punto de morir repentinamente. En este mundo, hay otra persona que ha sido drenada por la súcubo. Pensando en su indulgencia hace algún tiempo, Noah no pudo evitar sonrojarse y parecía un poco culpable al mirar a las 2 chicas frente a él. Equivocado. Me siento culpable. ¿No es simplemente quedarse despierto hasta tarde jugando? ¿Por qué parece que un hombre que fue engañado se enfrenta a un interrogatorio por parte de su esposa? Pero ahora esas cosas problemáticas básicamente se han solucionado. Sobre allí. Al decir esto, Noah ignoró por completo lo que le dijo su maestro, que era liderar un equipo asesino de demonios compuesto por místicos durante el mantenimiento de los círculos mágicos en Karmatage y los 3 santuarios, ir a varias partes del mundo para cazar. Esos invasores de otros mundos que se aprovechan de la situación y saltan para causar problemas. Y acaba de concertar una cita con Nick Fury y Charles Xavier, e incluso el profesor Charles sigue descansando en la habitación de invitados del Santuario de Londres. Bueno, la distancia que corrió no se puede calcular simplemente usando una unidad de distancia inalcanzable como los años luz. Transmisión a través del universo, lamento mucho haber dejado que todos se fueran tan de repente.
Algún tipo desvergonzado. No, no hay vergüenza en absoluto, pensó sin disculparse en su corazón. Parece que he estado fuera por un tiempo. Noah se rascó la cabeza. Lo siento, pero hay demasiadas cosas entre manos en este momento. En cuanto a mis experiencias, hablaré de ellas cuando tenga tiempo. Hablemos. Por supuesto, no hay necesidad de mencionar esa parte sobre Natasha, agregó Noah en silencio en su corazón. Es más que demasiado. El rostro de Shirley todavía mostraba un poco de mal genio. Las actividades de intercambio académico de Kamataj han estado suspendidas durante mucho tiempo y no se han vuelto a realizar. Hermione suspiró impotente. Aunque nuestra base de conocimientos actual es mucho mayor que la de los estudiantes de la misma clase, todavía no estamos calificados para servir como instructores para estudiantes de último año. Shirley también captó las palabras de Hermione en el momento adecuado. Los profesores también están muy ocupados, ya sea la profesora McGonagall o el profesor Flitwick. Incluso si le pido a mi papá que lo haga, no tienen tiempo para ser nuestros tutores. Sí, Hermione no podía dejar de asentir, especialmente en Albania. Noah, que captó las palabras clave, mostró cierta preocupación en sus ojos. ¿Qué le pasa a Albania? Si recordaba correctamente, antes de que el payaso de Voldemort lograra remodelar su cuerpo con la sangre de Harry, permaneció en los bosques de ese país durante mucho tiempo, habitando algunos animales pequeños al azar y ganándose la vida cazando. Entonces, ¿debe estar relacionado con Voldemort? Parece que la otra parte ha resucitado con éxito entre los pocos Horrocruxes que todavía deambulan. A Noah no le importaba mucho no poder encontrar y destruir todos los Horrocruxes de Voldemort. Con su fuerza actual, incluso Voldemort, Lizard Serum Dark Magic Transformation Ultimate Enhanced Edition, a quien conoció en Londres, no lo tomaría en serio. ¿Aún no lo sabes? Aunque era un poco extraño porque Noah no conocía las noticias de Albania, Hermione le contó sinceramente a Noah en detalle lo que sabía sobre lo que sucedió allí. Tal vez era porque hacía tanto tiempo que no conocía a Noah que quería charlar más con él. La chica hablaba como si estuviera echando frijoles de un tubo de bambú, incluidas algunas cosas que había aprendido de algún tabloide de tercera categoría. Noticia no confirmada que atrapa viento y sombras. De la incoherente narración de la niña, Noah todavía extrajo algunas palabras clave además de Voldemort. Por ejemplo, los magos aparecieron una vez más frente al mundo, y el ex señor oscuro, el líder de los magos, Heller Grindelwald, a quien temían innumerables magos de generaciones anteriores. La Federación Internacional de Magos llevó a cabo una redada de emergencia en el castillo de Nurmengard, ubicado entre las montañas nevadas de Austria, solo para descubrir que la prisión, que una vez encarceló a las personas más peligrosas del mundo mágico, había estado vacía durante mucho tiempo. Lo que sorprendió a Noah fue que el castillo de Nurmengard, no había nadie allí. Ni siquiera Dumbledore se quedó en ese lugar. Aunque ese viejo malo, Dumbledore, causó tantos problemas después de la batalla de Londres porque personalmente le entregó la piedra filosofal a Voldemort, no pudo superar su sentimiento de culpa y anunció su retiro. Pero cualquiera que preste un poco de atención podrá adivinar dónde se esconderá Dumbledore. Excepto por la antigua residencia de la familia Dumbledore en Godric's Hollow, que alguna vez contuvo muchos recuerdos de sus hermanos, hermanas y amantes menores. La única ubicación posible que quedaba era el castillo donde estaba encarcelada su alma gemela, Nurmengarda. No solo el mundo mágico está en un estado de confusión, sino que incluso el mundo no mágico se está volviendo turbulento debido al escudo de serpiente que se está moviendo gradualmente desde detrás de escena hacia el frente. Noah, que no le prestó mucha atención a Voldemort, y no pensó que la otra parte sería una amenaza decente, naturalmente llevó el tema a otras direcciones. Por ejemplo, la tendencia general del mundo. Inicialmente, Noah pensó que sería el Reino Unido donde se encuentra Hogwarts. Para ser precisos, fue la comunidad mágica británica donde permaneció la que tomó la iniciativa para romper el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y exponer completamente el mundo mágico al mundo. Pero inesperadamente, fue Lexington, Ilvermorny quien disparó el primer tiro de la guerra mágica. Magos que poseen todo tipo de magia mágica y purificadores armados con tecnología Muggle luchan en las calles de Nueva York. La imagen se subió inmediatamente a Internet y provocó una amplia difusión. Algo tan extraño no es posible en ningún caso. Puede que no haya un cerebro detrás de escena. Con solo escuchar las descripciones de Hermione y Shirley, Noah ya podía oler el olor único de la conspiración. Y no proviene de una sola organización. Uno de los autores intelectuales más obvios detrás de escena debería ser el partido mágico liderado por el señor Grindelwald.
Además, su propia oficina de la serpiente y el escudo parece estar involucrada, y después de eso, son los gobiernos mugles de varios países los que añaden combustible al fuego. En resumen, no importa cuántas fuerzas estén involucradas, la Federación Internacional de Magos es la mayor perdedora. Las regulaciones de secreto firmadas y promulgadas por la Federación Internacional de Magos en 1689 básicamente se han convertido en un papel sin sentido después de este incidente. Gracias a la Internet internacional establecida por Hydra, ahora, no importa cuánto los magos intenten borrar la existencia de estas cosas extrañas que se consideran fantasía a los ojos de los mugles. A menos que puedan destruir Internet desde sus raíces, el borrado de la memoria a gran escala de toda la ciudad con la ayuda del veneno del demonio del ala torcida como lo hizo el señor Scamander se ha convertido en una cosa del pasado. Sin embargo, la popularidad de Internet no es muy alta ahora, por lo que el hecho de que los magos realmente existen en este mundo solo se difunde de forma limitada. Por supuesto, mientras este asunto pueda llegar a oídos de aquellos en el poder que pueden influir en la dirección de la situación mundial, es mejor que difundirlo entre la gente común y corriente que es insignificante. El único problema que enfrentan los magos ahora es, después de conocer la verdad de este asunto, ¿qué actitud adoptarán los mugles hacia sus compañeros magos que han estado con ellos día y noche? Aunque los magos siempre menosprecian y discriminan a los mugles, cuando se dan cuenta de que el muro que separa los dos mundos realmente ha desaparecido, todo el mundo mágico se ve atormentado por la iniciativa de los mugles, el tipo de miedo causado por la caza de brujas. Fue en este contexto que los magos volvieron a considerar supremo el dogma en el que creían Grindelwald y sus magos. Era como declarar la guerra al mundo mugle antes de que los mugles pudieran reaccionar e incorporar a los mugles al gobierno de los magos. Es precisamente por esto que casi se puede decir que los diversos crímenes que Grindelwald cometió contra el mundo mágico hace más de 50 años fueron olvidados deliberadamente por la gente en tan solo unos días. En cambio, innumerables magos inseguros lo elogiaron y lo siguieron por lo que hizo. Luego, con la instigación de personas reflexivas, la Federación Internacional de Magos no tuvo más remedio que reiniciar el juicio de los crímenes cometidos por la generación anterior del Señor Oscuro bajo la presión de la opinión pública. El resultado, naturalmente, no es ninguna sorpresa, no culpable. Por falta de pruebas, Geyer Grindelwald no fue culpable. No importa qué mundo sea, ya sea un mundo no mágico o uno mágico, los políticos que ocupan el centro de poder tienen las mismas virtudes y no habrá diferencia entre los dos debido a la magia. Cuando conviene a sus intereses, un tubo de detergente puede convertirse en una prueba concluyente, y una Biblia que no se diferencia de una tontería también puede convertirse en un símbolo de los tiempos antiguos. De la misma manera, sin mencionar simplemente blanquear a Grindelwald, si un día Dumbledore, el mago blanco más grande del mundo mágico, se convierte en un obstáculo para sus ganancias. Entonces incluso enviar a Dumbledore a Azkaban o incluso a Nurmengard es algo que estos políticos pueden hacer. Después de limpiarse de los crímenes que había cometido, Grindelwald rápidamente engañó a un grupo de magos de nueva generación que no tenían clara la historia del año y reunió nuevamente a una gran cantidad de seguidores fanáticos. En apenas 4 meses, a partir de la desintegración de la Unión Soviética, casi la mitad de Europa del Este ha vuelto a caer bajo su control. Al escuchar las historias de las niñas, Noah no pudo evitar mirar hacia el techo del castillo, que tenía más de 10 metros de altura. Después de solo 4 meses de ausencia, este mundo se ha vuelto tan desconocido para él. El mundo mágico está en peligro debido a la exposición. Grindelwald y su grupo de magos representaban la mitad del mundo mágico europeo. Dumbledore se negó a actuar por alguna razón oculta. El presidente de la Federación Internacional de Magos dimitió no hace mucho y aún no se ha elegido un nuevo presidente. El mundo no mágico se encuentra en un falso estado de paz, pero en realidad está atormentado por la sombra de la guerra mundial, y los autores intelectuales que se esconden en la oscuridad están alimentando las llamas con intenciones maliciosas. ¿Por qué Noah siempre siente que corre en el momento equivocado? ¿Es realmente el verano de 1993? ¿Por qué siempre siente que estamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y que solo se necesita una pequeña oportunidad para convertir el mundo en un caos total? Capítulo 393. La tentación de volver a casa. Después de enterarse de la situación actual en los mundos mágico y no mágico de las dos chicas, Noah, que parecía un anciano en el metro con su teléfono móvil, sintió cada vez más sobre la situación actual. ¿Dónde lo has visto? El detonante de aquella guerra fue la orden del jefe de Estado de lanzar un ataque sorpresa contra Polonia.
Ahora el mundo mágico y el mundo no mágico, dos existencias destinadas a oponerse desde sus puntos de vista, también se encuentran en una extraña situación. Estado. Eso de hecho, mucho antes de que el conflicto entre los purificadores y los magos saliera a la luz por completo, muchos países del mundo no mágico ya sabían de la existencia de los magos. Por ejemplo, Cinturón. Pero eso se limita al primer ministro. Otro ejemplo es ese misterioso y antiguo país oriental que se ha transmitido de generación en generación durante miles de años. En ese misterioso país, a los magos se les llama alquimistas y, por supuesto, también hay títulos como el de monjes. Los más famosos entre ellos son, sin duda, los monjes de la montaña Longlu. Ya han estado cooperando con los gobiernos mugles de otros países durante incontables años sin su conocimiento. Las leyes de secreto promulgadas por la Federación Internacional de Magos para proteger el espacio vital de los magos no han ejercido ninguna restricción sobre los monjes de ese misterioso país. Aunque los magos surgieron hace mucho tiempo, la larga historia de la magia entre los magos occidentales no les permite ocupar una posición absoluta en el derecho a hablar. Por el contrario, son los monjes de otras personas los que se remontan al comienzo de registros claros en la historia, e incluso se remontan a la dinastía Zhou hace más de 1000 años. Las diferencias entre personas no se pueden generalizar, y mucho menos entre países. Dejando de lado este ejemplo relativamente especial, básicamente toda persona de clase alta que posee cierta cantidad de poder es consciente de la existencia del mundo mágico. Esta es la primera vez que aparece en el mundo occidental. La cuestión más importante que ahora tienen ante sí, para ser precisos, debería consistir en varias preguntas. ¿Qué actitud deberían adoptar hacia este vecino que los acecha desde hace miles de años? En segundo lugar, ¿cómo se verá a sí mismo este vecino? Y la última y más importante pregunta es, ¿pueden obtener algún beneficio de esto? Eso es un mago. En los cuentos de hadas, novelas, cómics o dramas cinematográficos y televisivos, la existencia de la magia parece estar relacionada con la palabra omnipotente. ¿Existe realmente la inmortalidad? Y convertir la piedra en oro, bueno, las personas que han ascendido a su posición básicamente ya no están interesadas en el dinero. Una cosa más importante es, ¿pueden los magos curar fácilmente enfermedades complejas que son incurables según el nivel actual de tecnología médica? Nicole Flamel, un alquimista legendario nacido en el siglo XIV, en una época en la que no existía la ley del secreto, sus hazañas no se limitaron al mundo mágico. Por supuesto, para los mugles, la existencia de Nicolas Flamel puede ser solo una historia difundida por rumores, pero eso fue antes de que la gente común se diera cuenta de la existencia real del mundo mágico. Los gigantes que están en la cima de la sociedad no esperan vivir para siempre en este mundo como Nico Flamel. Pero, ¿qué pasaría si viviéramos en las condiciones más saludables posibles sin ninguna enfermedad o desastre hasta el límite de la vida humana? Esto también es algo extremadamente atractivo para ellos. Por lo tanto, antes de descubrir la realidad de la magia, no cometerán un crimen como genocidio contra este vecino que se ha estado escondiendo silenciosamente debajo de sus almohadas y ha pasado miles de años con ellos día y noche. Todos los pecados imperdonables que causan destrucción. Pero ¿cómo reaccionarán los magos? Este es un tema que deben tener en cuenta, pero no es el más importante. A juzgar por el hecho de que esos magos recurrieron a varios medios complicados e hicieron todo lo posible para borrar su existencia de este mundo, esos magos no tenían intención de provocar disputas con la gente común. Obviamente, esta es una gran noticia para ellos en el mundo no mágico. Desde este punto de vista, parece que está más acorde con sus intereses actuales e incluso futuros limitar la existencia de los magos a un círculo tan pequeño. Esto también condujo a una escena extremadamente extraña. Al contrario de lo que temían los magos, los gobiernos mugles de varios países están controlando deliberadamente la información sobre la magia y los magos, utilizando todo tipo de información engañosa para oscurecer la evidencia concluyente que fue expuesta originalmente y el estallido de los purificadores y los magos. Un engaño impactante y deliberadamente montado. Sin embargo, una situación tan delicada no encaja con los objetivos estratégicos establecidos desde hace mucho tiempo por Noah. Entonces, después de charlar un rato con las dos chicas en la puerta del baño de mujeres abandonado, Noah, quien siempre sintió que no estaba bien quedarse en este lugar y charlar, se despidió de las dos y luego caminó hacia el baño de mujeres grandiosamente. Esto parece aún más incorrecto.
Myrtle la gimiente seguía en cuclillas en su compartimento exclusivo como siempre, asomando la cabeza por encima del panel de la puerta, como un pervertido asomándose al baño de mujeres, mirando a la chica que se alejaba con un par de ojos curiosos. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en este intrincado laberinto subterráneo. Noah pateó los guijarros en el suelo descuidadamente mientras clasificaba en su mente la información que acababa de recibir de las dos chicas. Pero pronto Noah dejó de pensar. Se puede decir que ya no es el que era. Si fue antes de completar la ceremonia de fusión de sangre, incluso si su cerebro contenía casi toda la colección de libros de Kamataj, incluso incluía la colección privada del antiguo maestro, así como el manuscrito del libro del dios oscuro. Este es un conocimiento tabú. El conocimiento profundo es solo uno de los elementos que constituyen la eficacia del combate. En términos de poder de combate puro, es solo un poco mejor que los decanos de Hogwarts, pero cuando se trata de enfrentarse a techos como Dumbledore o Grindelwald, Noah sigue siendo inferior. Pero después de fusionarse con el linaje de Fox y ser inyectado con el suero de supersoldado, su virtud marcial alcanzó un nivel que la gente común difícilmente podría imaginar. Noah, ¿quién más? Por supuesto, Noah sigue muy comedido hasta que ha vivido una batalla que le basta para luchar con todas sus fuerzas y ver claramente dónde están sus límites. Sin embargo, ahora, luego de vivir la batalla con el viejo pervertido en el mundo paralelo, Noah no solo se ha recuperado de graves heridas, sino que también obtuvo parte del poder Fénix por casualidad. Se puede decir que se ha establecido en este mundo. Arriba. Este es el bajo nivel de efectividad en combate en el mundo en el que vive. En el siguiente universo, la ortodoxa Karma-Taj, una vieja bruja con una fuerza desconocida, podría fácilmente empujar a Noah al suelo y frotarla con una sola mano. En los escandalosos pensamientos de Noah de golpear a Albus en Hogwarts y patear a Gellert en Nurmengard, pronto se paró frente a una gruesa pared. Al mirar las estatuas de serpientes realistas frente a él, Noah ya no necesitaba imitar deliberadamente la pronunciación de las serpientes para decir las palabras secretas al muro de piedra para abrir la puerta. Con su habilidad actual, solo necesitaba cerrar el puño con su mano derecha y abrirlo nuevamente, y la capa de magia protectora que cubría el muro de piedra frente a él se rompió fácilmente. No había ninguna figura de la chica rubia detrás del muro de piedra que retumbaba a ambos lados. Todo lo que llamó la atención de Noah fue la fea estatua al final de la habitación secreta, con la boca bien abierta, revelando otra habitación más secreta detrás de ella. De pie en la habitación secreta llena de una niebla verde y misteriosa, Noah no continuó avanzando, sino que se paró en la puerta de la habitación secreta con las manos en los bolsillos. Unos segundos más tarde, una figura familiar apareció en el túnel junto a la boca de la estatua. Cuando vio al joven frente a ella, los ojos inyectados en sangre de Gwen por quedarse despierta hasta tarde durante mucho tiempo todavía estaban llenos de incredulidad. Permaneció allí durante varios segundos, y no fue hasta que la boca de Noah se curvó ligeramente y dijo ¿cuánto tiempo sin verte en un eufemismo que Gwen finalmente reaccionó. Dio algunos pasos con entusiasmo, como si estuviera a punto de correr directamente a los brazos de Noah, pero al final se detuvo 1 metro delante de Noah. La relación es solo a nivel de amigos y socios. Gwen y Noah no parecen ser capaces de realizar gestos íntimos como abrazos. Pero al final, Gwen no pudo evitar estirar su mano y colocarla sobre el sólido pecho de Noah, que se había vuelto mucho más lleno debido al suero de supersoldado. Los duros músculos escondidos bajo la fina túnica del mago enviaron un maravilloso toque suave al cerebro, lo que hizo que Gwen se sonrojara ligeramente y retrajera las manos que estaban listas para moverse. ¿Es la persona real? ¿O es simplemente un clon controlado por Menshin? Con solo mirar el rostro poco atractivo de la chica frente a él, Noah supo que la otra parte definitivamente había estado estudiando el círculo mágico de teletransportación en la habitación secreta durante un tiempo, y que solo había un objetivo. Se trata de traer de vuelta al yo silencioso de otro mundo completamente desconocido. Soy yo, realmente he vuelto. La ventaja de altura hizo que Noah quisiera extender la mano y frotar el largo cabello rubio de Gwen que se había convertido en un chal, pero al final Noah no cometió una transgresión tan obvia. Simplemente le sonrió a Gwen con una mirada un tanto de disculpa en su rostro. Lo siento, no me he comunicado contigo durante este periodo, lo que te hizo preocuparte. Ya acostumbrado al verdadero rostro inherentemente malvado del niño Shaflin bajo esta apariencia inofensiva, la repentina disculpa de Noah hizo que Gwen se sintiera un poco abrumada. Según su personalidad, ella habría respondido con algo como ¿quién se preocuparía por ti? Con bastante arrogancia.
Pero ahora estaba un poco perdida, simplemente agitó las manos con una expresión y movimientos ligeramente asustados. No, simplemente saqué el ancla estabilizadora espacial imperfecta sin ningún experimento. Hasta ahora, siempre había pensado que algo andaba mal con su ancla espacial. Pero, de hecho, no hay ningún problema con su ancla estabilizadora y, por supuesto, no tiene ningún efecto. Excepto que el destino final de la teletransportación se trasladó desde el altar en las profundidades del subsuelo a la superficie distante, en realidad no causó ningún cambio en la matriz de teletransportación. Aunque quería consolar a Gwen y decirle que no era problema de la otra parte, era la primera vez que no veía a Gwen mostrando una mirada tan impotente. A pesar de que fue encarcelada por una organización malvada escondida en las sombras del mundo, y podría ser enviada a un banco de pruebas para sufrir algún tabú y un trato horrible y poco ético, esta mujer araña no mostró su apariencia actual. Esto hizo que Noah, que originalmente quería hablar con la otra parte sobre asuntos serios, de repente cayera en el viejo hábito de volver a divertirse. La sonrisa en sus labios que mostraba el reencuentro de un viejo amigo estaba, sin saberlo, teñida de la amargura de escapar de la muerte. Y esto es, de hecho, algo que él ha experimentado personalmente. Casi me matas, pero era casi que no podría volver. Esa frase salió de la boca de Noah y, aunque parecía un eufemismo, hizo que el corazón de Gwen se apretara. Su tono estaba lleno de vacilación y culpa, y un par de manos que habían sido retraídas no pudieron evitar extenderse nuevamente, pero se detuvieron repentinamente cuando estaban a punto de tocar el cuerpo de Noah. Tú. Originalmente quería preguntarte si estabas herido en alguna parte, pero Noah no pudo evitar reírse primero, lo que hizo que Gwen se diera cuenta en un instante de que la habían engañado. Lo que era raro era que no tuviera en su corazón la ira habitual por haber sido interpretada por Noah, ni siquiera un rastro. Junto con la risa de Noah, una leve sonrisa apareció en el rostro de Gwen. Mientras estés bien. Las cosas no se desarrollaron como Noah esperaba y la sonrisa en el rostro de Noah se desvaneció rápidamente. Al mirar los ojos inyectados en sangre en los ojos de Gwen y el rostro pálido causado por el descanso insuficiente durante este periodo, el tono de Noah rara vez era serio. No le preguntó a la otra parte si había estado estudiando el círculo mágico recientemente, era una pregunta sin sentido con una respuesta obvia. Está bien, no diré mucho más sobre recordar viejos tiempos. Noah extendió su mano hacia la otra parte. Tengo un gran plan, pero puede poner el mundo patas arriba. ¿Quieres venir conmigo? Antes de que Gwen pudiera responder, la mano derecha de Noah aún permanecía extendida hacia adelante y él continuó hablando por su cuenta. Si el plan tiene éxito, para entonces debería poder encontrar una manera de enviarte a casa. Gwen, que estaba a punto de abrir la boca para responder, se detuvo por un momento cuando escuchó las últimas palabras saliendo de la boca de Noah. Después de quedar atónita durante varios segundos, Gwen no se molestó en sostener la mano extendida de Noah, pero lo miró a los ojos expectante. Vete a casa. Sí, Noah bajó la mano extendida, vete a casa. Pero antes de eso, tenía otra cosa con la que lidiar primero, que era ajustar cuentas con los dos viejos de Ravenclaw y Slytherin que lo habían engañado. Capítulo 394. A la puerta oscura. Volver a casa. Esta simple palabra, es algo extremadamente lujoso que incluso se puede decir que es completamente imposible para la pequeña araña en un universo paralelo distante. Aunque los magos de este mundo poseen magia idealista que puede realizar casi cualquier deseo, cruzar la gran distancia entre universos paralelos no es menos difícil que los muggles desarrollando un motor de curvatura. Incluso si la bruja escarlata es tan poderosa como el cuerpo completo, todo lo que puede hacer es confiar en el sueño para proyectar su conciencia a otro mundo. Si pudiera viajar físicamente directamente entre universos paralelos, entonces no habría trama en el posterior Doctor Strange 2. The Multiverse of Madness. Por lo tanto, después de comprender la dificultad de darse cuenta de este asunto, Gwen, quien ya se ha establecido en este mundo, incluso ha considerado el asunto de regresar a casa como un deseo poco realista que nunca podrá realizarse, profundamente sellado en su corazón. En otras palabras, básicamente perdió cualquier esperanza. Hasta, hace algún tiempo, Noah activó accidentalmente un antiguo círculo mágico que podía teletransportarse direccionalmente a otros mundos. Pero incluso con un ejemplo tan vivo frente a él, después de meses de analizarlo y estudiarlo, Gwen todavía no podía encontrar nada valioso entre las complicadas y oscuras runas mágicas que había por toda la pared. Se puede decir que el progreso de su investigación no ha cambiado en absoluto en comparación con antes de que Noah se fuera. La barra de progreso siempre permanece en el extremo izquierdo y representa 0%.
Pero ahora, Noah, que originalmente estaba atrapado en un mundo diferente y no podía regresar, apareció de repente frente a él y prometió decir algo como puedo llevarlo a casa. En ese momento, la brasa llamada esperanza sellada en el corazón de Gwen reavivó una llama furiosa. El regreso de Noé en sí mismo representa una cosa. Este chico domina el método de viajar a través de universos paralelos. Uno de sus rostros se acercó a Noah y lo miró a los ojos con seriedad. ¿Es esto cierto? Aunque ya tenía una respuesta definitiva en su corazón, todavía esperaba escuchar la respuesta personal de Noah. De repente, al ser invadido por Gwen en una distancia tan tabú, Noah dio medio paso hacia atrás un poco incómodo, por supuesto que es verdad. Cuando Noah bloqueó su mano derecha entre él y Gwen, una tenue gema azul apareció en la palma de la mano derecha levantada de Noah. Es solo que esta gema, que ya estaba tenue, casi volvió a su apariencia polvorienta original después de experimentar la explotación sin fondo de Noah. Bueno, esto es un poco angustioso. Este tipo de transmisión entre universos todavía consume demasiada energía y griega. ¿Pueden las Infinity Stones de otro universo seguir desempeñando el papel que les corresponde en este mundo? Noah intentó activar la gema, pero estaba a punto de ser exprimida. La gema que entró en modo sabio solo le dio una respuesta similar a no hagas problemas, y luego perezosamente se quedó quieta. Jugó. Parece que todavía funciona. Solo necesita una fuente de energía lo suficientemente grande como complemento. De lo contrario, no habrá forma de utilizarla para regresar al universo anterior en poco tiempo. Afortunadamente, en comparación con el mundo similar al universo cinematográfico, el mundo mágico en el que se encuentra ahora Noah, la diferencia en el entorno mágico puede describirse como un mundo de diferencia. El universo cinematográfico es tan árido como un aura marchita, y no hay rastro de magia sin dueño en el aire que pueda absorber para restaurarse. La magia de los místicos depende completamente de usureros de demonios dimensionales. En este mundo, hay demasiada magia sin dueño flotando en el aire, llenando todos los rincones del mundo. Un ambiente mágico tan lujoso es simplemente demasiado lujoso. Incluso si no hay fragmentos de la fuerza Fénix como banco de energía para las gemas espaciales, con solo absorber el poder mágico sin dueño en el aire, tomará un poco de tiempo acumular suficiente energía para la transmisión entre universos. Es solo que parece, dejó ir a alguien por accidente. Debido a que el deseo de regresar al universo original suprimió temporalmente la racionalidad en su mente, no consideró las consecuencias y simplemente abandonó la tarea que le asignó el antiguo y se escapó. No sabía si regresaría después de unos meses y el calvo Qiangu lo atraparía y le daría una fuerte paliza. Probablemente, tal vez, sí claro. Aunque el calvo Qiangu ya ha pasado miles de años cultivando su carácter, siempre parece un mentor amable. Incluso si el Dr. Banner quiere robar la piedra del tiempo que ella protege, simplemente lo invita cortésmente a sentarse y charlar. Todo. Sin embargo, la amabilidad de Valkian es externa. En cuanto a él mismo, un villano, aunque estrictamente hablando no sea su alumno, Noah no tiene ninguna duda de que ella puede hacer cosas tan inhumanas como limpiar la familia. Noah se rascó la cabeza avergonzado. ¿Qué tal si usamos Dreamwolf para regresar y explorar la situación? Aunque parece no haber nadie igual a él en ese mundo, parte de su sangre fluye en el cuerpo de Natasha, y ella todavía puede realizar Dreamwalking con esta débil conexión sanguínea. Al mirar las tenues gemas frente a él, los pensamientos de Noah se alejaron gradualmente hasta que la voz de Gwen lo devolvió a la realidad. ¿Qué es esto? Piedra en bruto infinita. Noah miró a Gwen. Tú que has experimentado el parpadeo debes haber oído hablar de él, ¿verdad? Los ojos de Gwen se abrieron en un instante. ¿Es esta la piedra del infinito? Pero, aunque no pudo participar en la batalla final de su universo, por lo que no pudo ver la verdadera forma de la piedra del infinito, no importaba cómo Gwen mirara la piedra, no sentía en absoluto que esta piedra hubiera sin fluctuaciones de energía. La piedra azul es en realidad una de las 6 infinitas piedras en bruto que contienen energía infinita. Esto es una tontería, ¿verdad? Miró a Noah con un poco de duda en los ojos. Sin embargo, finalmente descartó la duda que surgió en su mente. Aunque el cabrón frente a ella no tenía ningún fundamento moral, era imposible para él engañarla sobre algo como esto. Dejando la gema espacial a un lado casualmente, Noah sonrió torpemente. Ajá, esta intención de confundir el tema todavía era demasiado obvia, pero Gwen no quiso exponer a Noah, solo habló de otro tema que Noah mencionó antes. ¿Qué quieres decir con poner este mundo patas arriba? Noah no respondió la pregunta de Gwen de inmediato, pero llevó el tema en otra dirección. Por cierto, el diseño de Hydra en el mundo no mágico debería estar casi terminado, ¿verdad?
Ante la pregunta de Noah, la reacción de Gwen fue poner los ojos en blanco. Aún es temprano. Aún no se ha construido ni uno solo de los 3 portaaviones necesarios para el proyecto InSight. ¿Crees que construir un portaaviones es una tarea fácil? Noah estaba un poco desconcertado por la pregunta retórica de Gwen. ¿No contrató Lucius a muchos magos para que lo ayudaran? Está bien no mencionar esto. Tan pronto como escuchó a Noah mencionar este asunto, Gwen no pudo evitar apretar los puños. Esos magos son simplemente idiotas. Está bien. Debido a siglos de reclusión continua, la comprensión de los magos sobre el mundo mugle ha alcanzado un nivel en el que lo escandaloso abre la puerta a lo escandaloso. Es tan escandaloso. Incluso en el curso de estudios mugles ofrecido por una prestigiosa escuela de magia como Hogwarts, el profesor puede sostener un secador de pelo en el aula y jurar a los estudiantes que se trata de un hechizo de fuego físico creado por mugles. Bueno, usar magia para generar un rayo que excede 10 veces la corriente de trabajo para alimentar el secador de pelo, sería extraño si esta cosa no escupiera fuego. Un profesor de este calibre puede pescar abiertamente en las clases de estudios mugles y recibir un salario que no es muy diferente al de otros profesores. Por supuesto, ahora que Noah expulsó del escenario a ese ladrón de salarios y lo reemplazó el famoso soldado de invierno como el nuevo profesor de estudios mugles de los estudiantes. Sin embargo, esto también se refleja desde un lado, porque antes de que Noah no interviniera, se puede decir que Hogwarts empeoraba cada año. Ilvermorny se fundó cientos de años después de Hogwarts. La historia dura menos de 300 años. Es lógico que los magos, un ser especial que depende del tiempo para reunir poder mágico, se vuelvan más populares a medida que envejecen, como la medicina tradicional china, especialmente Hogwarts y Dumbledore, un médico centenario de medicina tradicional china. El viejo mago está aquí. Siéntate. ¿Pero en qué nivel se encuentra Hogwarts ahora? ¿En qué nivel está Ilvermorny? Hay un total de 11 escuelas de magia en el mundo. Hogwarts, que yace sobre el ataúd de sus antepasados, ahora ha caído al 4 desde abajo y está avanzando rápidamente hacia el 3 desde abajo en el camino hacia Universidad Junior. Y el emprendedor Ilvermorny ya cruzó el río, cruzando el río con Hogwarts en un corto período de 300 años, completó los adelantamientos en las curvas y finalmente superó a Inglaterra. Oh, yo también soy un emperador estadounidense, así que está bien. El resplandor del imperio donde el sol nunca se pone ya no puede traer bendiciones, ni siquiera al mundo mágico. Se puede ver que el nivel de conocimiento entre los magos es un poco preocupante, especialmente en lo que respecta al conocimiento del mundo no mágico. Si se espera que un grupo así de magos contribuya con algún papel efectivo en un proyecto tan grande y complejo como la construcción de un portaaviones, bueno, es mejor esperar que la cerda trepe el árbol. Gwen suspiró con cansancio. Para ser honesto, aparte de usar el hechizo Seamless Stretch para ayudarnos a expandir el espacio interno del portaaviones volador para que tengamos una mayor redundancia en el diseño, no pueden ayudar en absoluto. Tan pronto como se mencionó este asunto, Gwen inmediatamente comenzó a derramar su amargura. Se suponía que esos tipos simplemente encantarían el casco de acuerdo con nuestro diseño original, pero cada mago tiene sus propios caprichos. Está bien no seguir las instrucciones del ingeniero porque menosprecian a los mugles. La mayoría de las veces simplemente confían en su propio conocimiento superficial para hacer lo que quieran. No importa si esos tipos se unen al proyecto InSight o no. No hay ninguna diferencia. Maldita sea. Vale, eso es mágico. Al escuchar la historia de Gwen, pudo imaginarse perfectamente cómo los magos y los mugles tenían que llevarse bien a regañadientes debido a fuerzas externas. Noah suspiró con empatía. Si Lucius no puede controlar a su gente, entonces deja que alguien más lo haga por él. Aunque dijo esas palabras en un tono tranquilo, Gwen podía imaginar plenamente que si el problema realmente llegara a ese punto, incluso si Lucius fuera el padre de Draco, tendría que mudarse de una capa de piel. No sería posible en absoluto. Porque debido a su relación especial con Draco, fue tratado de manera diferente. Saltándose las preguntas sobre Lucius, Noah volvió a centrarse en el proyecto InSight. ¿Cómo va ahora la construcción del portaaviones? Gwen se encogió de hombros. Aún quedan algunas secciones del casco que no se han completado. Después de eso, ensamblaremos y conectaremos estas estructuras para formar un casco completo, y finalmente instalaremos el equipo, etc. ¿Cuánto tiempo más? Si esos magos pueden desempeñar el papel que les corresponde, tomará aproximadamente un año. Si continuamos demorando así, es posible que no se complete en 3 años. Había una mirada pensativa en el rostro de Noah.
Después de considerar exhaustivamente el tiempo necesario para recargar la gema espacial y otras cosas que necesitaba hacer, como la construcción de 3 templos mágicos, Noah golpeó sus palmas. Dejemos el proyecto InSight en suspenso por ahora. La construcción del portaaviones volador no se puede detener, pero necesito asignar parte de la mano de obra del proyecto para hacer otra cosa. ¿Qué pasa? La construcción del portal oscuro. Si no hay una fuente de energía lo suficientemente grande para reponer la gema espacial, y depende únicamente de absorber el poder mágico del mundo exterior para restaurarse, entonces pasará al menos medio año antes de que Noah quiera regresar a Kamataj. Después de tener el poder de reprimir al mundo entero por parte de una sola persona, el proyecto InSight se ha convertido en una herramienta prescindible para Noah. Sin la necesidad de que un portaaviones volador elimine todas las amenazas potenciales, a la existencia del portaaviones volador solo le queda un significado. Esto es para garantizar que Gwen y Bucky aún puedan mantener un efecto disuasorio en el mundo entero cuando Noah se vaya de aquí a otros mundos. Debido a cambios en los objetivos estratégicos, solo una de estas fortalezas de guerra aérea mágicamente modificadas es suficiente. Así que ahora, lo más importante que el proyecto InSight es construir un portal que pueda conectar los 2 mundos. De esta manera, Noah ya no necesita depender de la gema espacial, ni necesita pasar mucho tiempo acumulando energía para la gema espacial cada vez que se teletransporta, sino que puede viajar libremente entre los 2 mundos. Además, después de que los 2 mundos estén conectados, si la versión malvada de Gryffindor llega a este mundo, Noah solo necesita realizar una pequeña acción, luego podrá invitar a su maestro Gully a salir. Sí, el plan funciona. Capítulo 395. 25 chicos. Nueva York, edificio Woolworth. Un Porsche 356 a negro estacionado lentamente bajo este rascacielos construido en 1913. El hombre de largo cabello rubio pálido abrió la puerta del conductor y el cuello de su gabardina negra se levantó, cubriendo la mayor parte de su atractivo e indiferente aspecto. Debajo del sombrero redondo negro en su cabeza, su figura alta y larga, el cabello desordenado, se extendía desde debajo del ala del sombrero, cubriendo casi por completo la otra mitad de su rostro. Lo que también se ocultó fue la indiferencia hacia la vida que se revelaba en sus ojos. También se abrió la puerta del pasajero y la figura de Noah emergió lentamente del auto. Cerró la puerta del auto detrás de él y escuchó el sonido de un encendedor proveniente de atrás, se dio la vuelta y miró al hombre fumando frente al Porsche negro. Estaba tan lleno de palabras que no sabía por dónde empezar. Lucius, apaga el cigarrillo. Simplemente le dijo a la otra parte que había algo oculto que debía ser manejado por la otra parte y por él. Para evitar que su verdadera identidad quedara expuesta, necesitaba disfrazarse un poco. No esperaba que este tipo se jugara semejante broma. Hablando de eso, con la apariencia y el temperamento de Lucius, si se va a filmar una versión de acción real de Detective Conan, el papel de Jin debe ser suyo. ¿Pero cómo debería llamarme? ¿William Erwotou? ¿Será un poco más prominente el temperamento de este nombre en clave? Sin embargo, ¿quién interpretará el papel de Shirley sigue siendo una gran pregunta? Dejar que las hijas de James y Lily desempeñen sus verdaderos papeles y Lucius, como el subordinado más leal de Voldemort, se lance a una persecución despiadada de la hermana del Salvador. Me temo que un día Lucius no se estaba quedando bien en su propia mansión. Snape irrumpió por la puerta con su varita y apuntó una bala mágica directamente a su cuello. Tan pronto como pensó en lo que estaba ocurriendo, los pensamientos de Noah no pudieron evitar dejarse llevar. Como todos sabemos, Conan usa gafas, al igual que Harry. Conan es extremadamente talentoso en cierto juego de pelota, y Harry es igualmente sobresaliente en los juegos de pelota. Como Salvador, Harry tiene un equipo sólido y Conan también tiene su equipo de jóvenes detectives. Conan y Harry sufrieron persecución por parte de una organización malvada. Ambos son capaces de hacer cosas que son completamente imposibles para la gente común, como matar a Voldemort solos en su proyecto de graduación y destrozar satélites con una pelota de fútbol. El punto más importante, que también es la evidencia decisiva, es que los 2 hombres nunca fueron vistos en la misma ocasión. Así que no nos resulta difícil llegar a la conclusión de que Harry Potter y Edogawa Conan son en realidad la misma persona. Sacudiendo la cabeza, Noah hizo todo lo posible por expulsar de su mente los pensamientos cada vez más escandalosos. Sin embargo, cuando se giró y vio a Lucius con un cigarrillo en la mano, sus pensamientos extremadamente activos no pudieron evitar divagar nuevamente. Hablando de eso, ¿todas las bodegas están dirigidas por hombres jóvenes?
Recordó que Lucius había sido deshonesto desde que todavía trabajaba para Voldemort, ¿verdad? Y después de encontrar a la otra parte, usando la seguridad de su familia como moneda de cambio, Lucius, un tipo cuya lealtad se podría decir que es cero, inmediatamente saltó a su lado sin dudarlo. Espera, esos dos tipos, Gin y Vodka, parecen ser las únicas personas honestas en la organización. Como resultado, la similitud en apariencia y temperamento no significa nada. De lo contrario, ¿debería enterrar a Lucius? Noé cayó en una profunda confusión. Al ver a Noah apoyado contra la puerta del auto e inconscientemente aturdido, Lucius, quien se esforzó por mantener un rostro paralizado sin mostrar ningún rastro de nerviosismo, silenciosamente apretó la varita debajo de su cazadora negra. Afortunadamente ya es de noche. De lo contrario, al usar esa ropa bajo el sol abrasador de junio, los transeúntes en la calle podrían considerarlo loco. Señor Schafrin. Noah, que todavía estaba inmerso en su fantasía, de repente se despertó y dijo: «Llámame William Gie». Tan pronto como las palabras de Noah salieron de su boca, se dio cuenta de que había cometido un error. Usando una tos seca para ocultar la vergüenza en su corazón, Noah explicó con calma: «Cuando realice operaciones encubiertas, no diga el nombre de la otra parte directamente». Después de escuchar las palabras de Noah, Lucius simplemente miró hacia el imponente edificio. «Maldita sea, ¿no me acabas de llamar por mi nombre? ¿Es confiable su gran jefe de Hydra?» Al final, Lucius no se atrevió a mostrar ningún descontento con su jefe, pero ignoró silenciosamente las palabras de Noah. Aunque ya era tarde en la noche en Nueva York, la puerta del edificio Woolworth, sede del Congreso Mágico de Estados Unidos, todavía estaba abierta. Varios guardias con aspecto bastante alerta empuñaban porras y miraban con recelo el coche aparcado enfrente. La calle. Un Porsche negro. Sus abultadas cinturas parecían contener armas calientes de los muggles. Sin embargo, obviamente confían más en el bastón que tienen en sus manos que en el arma que puede realizar el AI americano. Era obvio que estos guardias con uniformes de seguridad eran magos disfrazados. Cualquier mago con un poco de visión puede ver fácilmente a través de su disfraz. Aunque la esfera de influencia de la familia Malfoy se encuentra básicamente en el área británica, el negocio de la familia Lucius no se limita al pequeño mundo mágico británico. Esta no es su primera visita al Macusa. Pero en comparación con las visitas anteriores a la sede del Congreso Mágico, la motivación de Lucius para venir a la sede del Congreso Mágico esta vez no fue pura. Incluso con un forajido extremadamente poderoso como Noah protegiéndolo, Lucius inevitablemente se sentiría un poco nervioso en su corazón. Hace unas horas, cuando un portal circular con chispas doradas floreció repentinamente frente a él, Lucius, que solo quería vivir una vida pacífica, se negó en su corazón. Después de trabajar con Hydra durante tanto tiempo, Lucius también está muy familiarizado con la apariencia de estos misteriosos místicos del Kamar-Taj. Sabía que cada vez que el portal se abriera frente a él, definitivamente llegarían problemas a su puerta. Pero también sabía que no tenía lugar para el rechazo. Lucius, mucho tiempo sin verte. No había sido visto desde la ceremonia de nombramiento de Merlin como caballero, pero Lucius aún escuchó de su hijo que Noah no había sido visto en la escuela durante varios meses. Señor Schafrin. Lucius asintió levemente hacia Noah. Dado que el portal se abrió en la sala de estudio de su casa, naturalmente se omitió el paso de saludar a la otra parte a un lugar donde podría tener lugar una conversación secreta. Al ver a Noah ocupando sin contemplaciones el escritorio donde solía trabajar, como si acabara de regresar a su propia casa, Lucius no mostró ninguna emoción extraña, simplemente se sentó en el sillón preparado para los invitados. Abrió la boca para pedirles a los elfos domésticos en casa que les sirvieran té y bocadillos, pero antes de que pudiera emitir un sonido, Noah puso un dedo frente a sus labios, indicándole a la otra parte que necesitaban un ambiente de conversación tranquilo. Al comprenderlo, Lucius inmediatamente despidió a Dobby, el único elfo doméstico de la familia. Al ver que Noah no tenía la intención de hablar de inmediato, Lucius puso tranquilamente las hojas de té en la tetera y, después de preparar personalmente una taza de té negro humeante para Noah, se sentó nuevamente en el sillón y luego esperó pacientemente las siguientes palabras de Noah. Pero al ver a Noah bebiendo lentamente el té de la taza, Lucius esperó mucho tiempo pero no escuchó a Noah hablar. Al final, no pudo calmarse primero. Asumo que tu visita esta vez no es solo para tomar el té conmigo. Aún pensando en los planes futuros para el mundo mágico en su mente, Noah de repente se separó de sus pensamientos después de escuchar las palabras de Lucius.
Después de mirar a Lucius durante mucho tiempo, fue solo cuando este anciano de unos 30 y casi 40 años no pudo evitar sentir un poco de miedo en su corazón que Noah finalmente habló. Lucius, si quiero tener a Ilvermorny bajo mi control, ¿hay alguna otra buena manera además de someterlo directamente con violencia? Las cejas de Noah se arquearon levemente. Si es posible, no quiero causar demasiado derramamiento de sangre y sacrificios innecesarios. Fue bueno que no hablara. Cuando escuchó la pregunta de Noah, Lucius sintió que casi vomitaba 3 litros de sangre. Simplemente no sabía por dónde empezar a quejarse del problema de Noah. Después de pagar un precio extremadamente doloroso, Lucius limpió con éxito su nombre y aterrizó en tierra. Sin embargo, después de deshacerse de los efectos adversos provocados por su identidad como mortífago, inmediatamente extendió la mano a Hogwarts con impaciencia. Pero año tras año invirtió dinero en este pozo sin fondo y probó varios trucos, hasta que al final consiguió apenas un asiento en la junta escolar. Sin mencionar controlar completamente la escuela, incluso las operaciones diarias de Hogwarts no son su turno de intervenir. El único valor de su existencia como director de escuela es, dame dinero, dame puto dinero. Era muy difícil controlar Hogwarts, que estaba dentro del radio de sus conexiones, y mucho menos permitirle llegar a Ilvermorny, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Si tuviera esa habilidad, Hogwarts se habría llamado Malfoy hace mucho tiempo, y no habría ninguna posibilidad para Dumbledore, el viejo podrido que todavía domina el puesto de director a sus 100 años y se niega a jubilarse. Tan pronto como vio la expresión indiferente en el rostro de Lucius con ojos de pez muerto y rostro paralizado, Noah se dio cuenta de que había hecho una pregunta extremadamente estúpida. Pero un requisito importante para ser un señor oscuro es tener la piel dura. Ignorando por completo la pregunta que acababa de hacer, la sonrisa que colgaba en la boca de Noah cambió de incómoda a fría y malvada en un instante. Parece que solo se puede utilizar la violencia. Lucius miró al joven sentado frente a él, aunque hacía solo unos meses que no lo veía. La amenaza que sentía por parte de Noah se hacía cada vez más fuerte. Parece que el nivel de peligro de este tipo ha aumentado mucho. A pesar de que Noah no quería decir nada en su contra, y ni siquiera tenía el más mínimo pensamiento que fuera perjudicial para él, Lucius aún podía sentir claramente el miedo del chico frente a él estallando desde lo más profundo de su corazón. Lucius nunca había sentido este sentimiento de palpitación, incluso cuando se enfrentó a Voldemort antes, quien había sufrido muchas transformaciones de magia oscura durante la batalla de Londres. Nunca había tenido tanto miedo de una persona como para no poder reunir ni el más mínimo pensamiento de resistencia. No sé qué nivel de control necesitas. Si ahora eres como Hogwarts y tienes un control profundo sobre todos los aspectos de esta escuela, entonces no podré brindarte ninguna ayuda. Lucio habla en serio, el suelo decía. Pero si es solo un grado limitado de penetración, debería poder hacerlo. Al escuchar las palabras de Lucius, el rostro de Noah mostró una expresión de pensamiento. De hecho, no necesita tener todos los asuntos de esta escuela de magia bajo su control como controla Hogwarts ahora. Ilvermorny, una escuela de magia que se estableció hace menos de 300 años y no tiene mucha acumulación histórica, en realidad no tiene nada de qué preocuparse para Noah. Lo único que preocupaba a Noah era la información que le había filtrado la vieja bruja que había guardado el mundo mágico en trance durante miles de años durante su encuentro anterior con Ravenclaw. Solo hay 3 grandes nodos mágicos en el mundo y Hogwarts es uno de ellos. Uno de los 2 restantes es la ubicación de Ilvermorny. Un centro mágico súper grande como este es una condición indispensable para establecer el lugar santísimo. Si Noé quiere confiar en 3 templos mágicos para construir un escudo que cubra el mundo entero como el antiguo, entonces el que se encuentra en Elza. El nodo de Moni es lo que seguramente obtendrá Noah. No necesito controlar los asuntos de Ilvermorny, eso no me sirve de nada. Lo que quiero es la escuela en sí. Noah dobló los dedos y golpeó suavemente la mesa. Lo que quiero es el terreno que contiene Ilvermorny. ¿Hay alguna manera de que puedan conseguirlo a partir de ahora? ¿Ir a la dirección? Si no hubiera tenido demasiado miedo del joven aparentemente inofensivo frente a él, Lucius habría tenido una expresión de "estás bromeando" en su rostro en este momento. Dejemos que Ilvermorny se mude de su dirección actual. Los fundadores de Ilvermorny fueron Aesop Seal y James Stewart. Este último era simplemente un mugle común y corriente, mientras que la tía del primero, Gormley Gaunt, estaba involucrada con una persona muy famosa de la historia. La presencia, Salazar Slytherin. Gormley Gaunt es descendiente directo de Slytherin.
Por alguna razón, Aesop Seal, quien fue criada por su tía, se fue de Inglaterra y, cuando se fue, también se llevó la varita de madera de serpiente que su tía heredó de Slytherin. Se dice que esta varita de madera de serpiente fue enterrada bajo tierra en esta escuela y transformada en un árbol. Por esta razón, es imposible reubicar a Ilvermorny desde su dirección actual. También se podría decir que la escuela está completamente bajo su control. Lucius, quien sintió que su visión se oscurecía, tenía una expresión de vergüenza y dolor de muelas en su rostro, y sabiamente no preguntó por qué Noah quería ocupar la tierra de la otra parte. Tal vez, tengo otra manera. Capítulo 396. No se le permite hablar inglés. Al mirar el Porsche negro estacionado al otro lado de la calle, los varios guardias que custodiaban la entrada a la sede del Makusa tenían expresiones cautelosas en sus rostros. Especialmente el hombre cubierto con una túnica negra y con un bombín negro, que parecía un cuadro superior de una organización malvada. Después de los eventos de los purificadores, el mundo mágico estadounidense ahora está envuelto en una atmósfera sutil de lluvia inminente. En un momento tan crítico, hay un hombre tan misterioso con un aura sospechosa en todo el cuerpo, que decide visitarlo de repente en la oscuridad de la noche. La simple acción de caminar hacia la puerta del edificio Woolworth ya estimulaba frenéticamente los hilos tensos del cerebro de los guardias. Señor, ahora no. Antes de que Lucius pudiera cruzar la línea central de la carretera, uno de los guardias le gritó en voz alta. Pero lo que los guardias no esperaban era que antes de que pudiera terminar sus palabras, la figura de Lucius desapareciera repentinamente sin dejar rastro, como si nunca antes hubiera aparecido en este mundo. También desapareció el misterioso niño que todavía estaba junto al Porsche al otro lado de la carretera. Desde la perspectiva de varios guardias, en el campo visual capturado por sus ojos, las figuras de Lucius y Noah claramente existían en el cuadro anterior, pero desaparecieron extremadamente abruptamente en el siguiente cuadro. Si no fuera por el Porsche negro estacionado al otro lado de la calle, habrían pensado que era su imaginación. Los guardias en la retaguardia de repente sacaron los bastones que antes habían estado atados a sus cinturas y miraron a su alrededor con cautela. Sin embargo, pasó el tiempo y no notaron nada inusual. En el mundo de los espejos, Lucius miró a los guardias corriendo como moscas sin cabeza, y luego volvió su mirada al halo colorido ilusorio en el espacio circundante que parecía formarse después de ser refractado por un prisma. ¿Qué tipo de magia es esta? Espacio-espejo. Noah no quiso ocultar nada, sino que estaba muy interesado en el hecho de que otras personas pudieran aprender el hechizo Kamatag, pero, no lo pienses, no puedes aprender. Aunque esto era cierto, Lucius no pudo evitar apretar más la varita. ¿Por qué suena tan irritante? Ya cuando se unió a Hydra por primera vez, Noah ya había compartido desinteresadamente muchos de los secretos de Kamatag que había dominado. Aunque esto no incluía hechizos difíciles y complejos como el espacio-espejo, Lucius no pudo aprender ni siquiera los hechizos introductorios más simples. Por el contrario, Snape, después de absorber muchos conocimientos de otros mundos, después de adquirir conocimientos sobre pociones, este misterioso gran murciélago negro ya ha recorrido una distancia desconocida en el camino de las pociones. En cuanto a Lucio, su hijo no pudo aprenderlo bajo las enseñanzas personales de Noah, así que no esperes que este anciano con una mente solidificada domine nada mediante el autoestudio. Por el contrario, los agentes de Hydra que vinieron del mundo no mágico aprendieron mucho mejor en esta área que los magos nativos. Aunque, la red mágica que Noah siempre ha querido construir apenas puede cubrir Londres. Sin embargo, después de que Noah complete el objetivo de su viaje y ponga a Ilvermorny bajo su control, podrá confiar en el centro mágico ocupado por esta escuela y, junto con el castillo de Hogwarts, construir 2 lugares sagrados. En ese momento, Noah pudo expandir el círculo mágico supergigante de Kamatag hasta el punto de que podía cubrir 2 continentes. En solo un momento, puede tener un ejército de decenas de miles de magos. Dejando a un lado sus pensamientos sobre el futuro por el momento, Noah pasó junto a Lucius y caminó directamente a la sede del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América escondido dentro del edificio Woolworth. No importa cuán sospechosos fueran los guardias en la puerta, y de vez en cuando lanzaban magia de detección, esto no tuvo ningún efecto en Noah y Lucius que se escondían en otra dimensión. De pie en el salón del Makusa, Lucius todavía tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Con un nivel de exposición tan alto, la sede del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América había entrado en el estado de alerta más alto. Entraron tan fácilmente sin encontrar ningún obstáculo en el camino.
Por cierto, tienes un hechizo muy conveniente, pero cuando estabas en el departamento de transporte del Ministerio de Magia, Noah miró a Lucius con una mirada idiota, no conocía esta magia en ese momento. Es un hechizo que inventaste tú mismo. Los magos de la misma edad como Noah, incluso Neville Longbottom, el genio conocido como el Dios Thor, todavía se quedan en la escuela para asistir a clases, ¿verdad? El joven frente a él no solo ya no necesita la guía de los profesores, sino que también ha creado un espacio espejo como este. Lucius no sabía qué palabras usar para describir la magia de esta magia. Con sus lamentables logros en magia, no estaba completamente calificado para evaluar esta magia, pero una magia como esta era casi tan buena como abrir un espacio. Quizás, solo en la leyenda sobre el rey Arturo hace miles de años, el legendario mago Merlín, de pie junto al rey de los caballeros, podía hacer lo mismo, ¿verdad? Comparado con los logros mágicos del joven frente a él, el señor oscuro Voldemort de segunda generación, que conocía todo tipo de magia negra, de repente se volvió insignificante. Aparentemente habiendo entendido mal algo, el pensamiento de Lucius gradualmente se extravió, y la imagen de Noah en su mente gradualmente se volvió cada vez más insondable respecto a la misteriosa del principio. En el mundo espejo, dos figuras con intenciones maliciosas caminaron hacia adelante como si no hubiera nadie más alrededor. Aunque era tarde en la noche, el Macusa todavía estaba lleno de actividad y cada departamento bajo su jurisdicción todavía tenía muchos empleados estacionados en sus puestos. Desde que estalló el incidente del purificador, Macusa ya no ha tenido sus horarios normales de viaje. A pesar de que el tiempo libre ya pasó hace 8 horas, el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América ha entrado completamente en estado de preparación para la guerra. A solicitud de su oficial más alto, el presidente del Congreso, cada departamento retiene un mínimo de número de personal de servicio. Incluso los empleados que están fuera del trabajo deben permanecer de guardia las 24 horas del día para poder acudir rápidamente al lugar de los hechos en busca de apoyo en caso de una emergencia. Entre ellos, el departamento de Aurores tiene la tarea más ardua. En solo 2 meses, el tamaño del departamento de Aurores se ha expandido de las 100 originales a más de 500 personas mediante reclutamiento del público o adscripciones de otros departamentos. Además de la fuerza de ataque, casi un tercio de los empleados del Macusa son combatientes. Pero aunque mantiene 3 turnos de trabajo de alta intensidad, Adams Graves, jefe del Departamento de Seguridad del Macusa, sigue preocupado por la escasez de mano de obra. Durante este periodo de tiempo, como jefe del Departamento de Aurores, casi se podría decir que vivió completamente en su propia oficina, sin salir nunca de aquí. Uno de los primeros problemas que enfrenta el Departamento Ampliado de Aurores es la calidad desigual del personal. A diferencia del Ministerio de Magia británico, que ha estado haciendo rápidos progresos durante más de 10 años, los Aurores bajo su mando básicamente se han vuelto relajados y débiles en la falsa paz creada después de la caída de Voldemort. Las tropas de Aurores y Strike Force del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América están llenas de virtudes marciales porque muchas veces tienen que luchar contra los purificadores. Incluso si eres solo un Auror en formación que aún no se ha convertido en un Auror de tiempo completo, puedes ser llamado élite cuando te ubican en la oficina de Aurores del Ministerio de Magia británico. Por supuesto, eso es antes de que Scrimgeour haya terminado. Se asoció con Modi, el ex-Auror, para comenzar a trabajar en la oficina antes de llevar a cabo la remediación. Sin embargo, a partir de esta comparación, también podemos ver la fuerza del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Sin embargo, después de una gran expansión de personal, Estados Unidos ya no es excelente, y mucho menos mantener el nivel de calidad original, incluso si no cae al nivel del primo de al lado, ya lo ha dejado exhausto mental y físicamente como ministro. ¿Por qué? En una oficina oscura con solo una lámpara de escritorio encendida, Adams Graves miró la pila de documentos sobre el escritorio y suspiró involuntariamente. Afortunadamente, su jefe inmediato, el presidente Piketty, no era un tonto miope como Cornelius Fudge que solo sacaba dinero de sus bolsillos, sino que le asignó generosamente la mitad de todo el presupuesto del Congreso Mágico como financiación. De lo contrario, incluso los salarios de los Aurores podrían no estar disponibles. Entonces, ¿cómo podemos entrenarlos para que adquieran talentos utilizables? Solo, ¿por qué no se puede procesar este archivo por completo? Graves, que había estado luchando por mantener el sistema de trabajo de 007 durante casi 2 meses, no pudo evitar rugir fuerte en su corazón, pero no era completamente consciente del peligro que se acercaba por detrás. ¿Eh?
Justo cuando Noah y Lucius entraron a la oficina de Graves sin ningún obstáculo, manipulando el espacio en el mundo espejo, el auror mayor de 80 años pareció notar algo general. Después de quejarse por un tiempo, regresó al trabajo y de repente levantó la cabeza y miró hacia la puerta de la oficina directamente frente a su escritorio. Sin embargo, allí no hay nada. Unos segundos más tarde, Graves no pudo evitar reírse de su propio nerviosismo. Parece que el trabajo durante este periodo fue tan intenso que me mareó. Dejando la pluma a un lado casualmente, Graves sacudió la cabeza, que estaba un poco mareado por trabajar durante mucho tiempo, y luego levantó la mano para frotarse las sienes. Una profunda fatiga subió silenciosamente a su cerebro, junto con la incomodidad que venía de todas partes de este cuerpo envejecido, lo que lo hizo dejar de lado temporalmente la idea de trabajar. Aunque solo tiene 80 años, para un mago que puede vivir fácilmente cientos de años, esto solo puede considerarse como si recién saliera de la juventud y, lógicamente hablando, debería considerarse que está en su mejor momento. Sin embargo, bajo la tortura de un trabajo de tan alta intensidad, Graves gradualmente sintió que era algo impotente. Se levantó de su suave y cómoda silla de oficina y caminó lentamente hacia la enorme ventana de vidrio de la oficina. Al mirar las luces de neón que aún brillaban intensamente en la ciudad, Graves no pudo evitar suspirar. No se puede subestimar el desarrollo de los no-mags. En solo unas pocas décadas, ha pasado de ser capaz de ser amasado por magos a poder luchar con aurores bien entrenados, sin quedarse atrás con esas extrañas varitas físicas. Esta velocidad de desarrollo, incluso sin que un grupo que odia a los magos como los purificadores hiciera grandes noticias en secreto, fue suficiente para asustar a Graves. Como un anciano que había experimentado personalmente la era del gobierno de Grindelwald, Graves había fantaseado más de una vez en los últimos meses desde que Macusa entró en estado de preparación para la guerra, qué hubiera pasado si Grindelwald no hubiera sido conquistado por Dumbledore, Lío derrotado, discurso de Grindelwald en el cementerio Père Lachaise, en el que no participó cuando era joven en ese momento. Pero para el señor oscuro de primera generación que asesinó a su tío, ¿cómo podría Adams Graves, quien asumió el cargo de ministro de Seguridad décadas después de la muerte de su tío, tener algún conocimiento del pasado y los pensamientos de Grindelwald? Después de tantos años, la familia Graves todavía guarda un considerable rencor contra Gellert Grindelwald. Pero a Adams en realidad ya no le importaba mucho. Mirando la psicodélica vista nocturna de la ciudad a lo lejos, Adams movió las articulaciones de sus extremidades que se habían vuelto algo rígidas debido a estar sentado durante mucho tiempo. Pero en ese momento, una repentina y extrema palpitación estalló desde el fondo de su corazón como un relámpago surgiendo en las nubes oscuras. Antes de que pudiera reaccionar, Adams capturó dos imágenes a través del reflejo del vidrio que no deberían haber aparecido en esta oficina. Figura dentro. En un instante, la varita se deslizó de su manga y cayó en la palma de Graves. Sin darse la vuelta, es absolutamente imposible ocultar un movimiento a tan gran escala al oponente, y no hay absolutamente ninguna manera de que su velocidad pueda exceder la velocidad de lanzamiento de las dos personas misteriosas detrás de él. En el momento en que la varita cayó en la palma de su mano, se formó una barrera translúcida al mismo tiempo. Después del instantáneo y superpoderoso hechizo de protección de armadura, estaba el hechizo compuesto silencioso de Expelliarmus y la persona desmayada. Graves estaba muy orgulloso de su velocidad de reacción. En este mundo, a excepción de existencias con un poder de combate a nivel de techo como Dumbledore y Grindelwald, casi nadie puede reaccionar a su ataque ultra rápido. Pero lo que casi lo dejó boquiabierto fue el hecho de que la varita bajo su brazo estaba volteada y apuntaba hacia atrás. Las dos luces eléctricas rojas estallaron desde la punta de la varita casi al mismo tiempo, penetrando la defensa unidireccional de la velocidad ultra alta. Después de lanzar la maldición de protección de armadura fuerte, solo llegó a 1 metro delante del más joven de los dos misteriosos magos. Ni siquiera vio ninguna acción de lanzamiento de hechizos por parte del joven. Y el hechizo de desarme naturalmente colapsó y se convirtió en el más básico. El poder mágico se hizo añicos en puntos de luz de estrella roja y se disipó en la oficina. Buenas noches, señor Graves. Noé Estorcido inclinó la cabeza, con las manos todavía detrás de la espalda, pero el hechizo de aturdimiento instantáneo, silencioso y sin varita, dejó a Graves inconsciente en el segundo siguiente. En ese momento, Noah se dio cuenta de repente, hubo un ministro de seguridad llamado Graves antes del Macusa. Capítulo 397.
Rama de la Oficina Serpentine Shield en el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Hay que decir que el puesto de ministro de Seguridad en Makusa es una profesión altamente peligrosa, al igual que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Aunque el primero no ha caído al nivel de tipo desechable Noal, un fantasma llamado Señor Oscuro todavía resuena en esta posición y nunca se ha ido, incluso después de tantos años. El primer Señor Oscuro, Heyer Grindelwald, persiguió al entonces ministro Percival Graves. Como Señor Oscuro de tercera generación que vino desde atrás y bisnieto del Señor Oscuro de primera generación, Noah persiguió al actual ministro Adams Graves para no quedarse atrás. Hablando de eso, hasta cierto punto, el abuelo y el nieto tienen un cierto entendimiento tácito. Después del poderoso hechizo de coma amplificado por magia de Noah, la armadura superfuerte frente a Adam se rompió fácilmente, permitiéndole dormir tan tranquilamente como un bebé en un instante. Justo cuando el pesado cuerpo de Adams estaba a punto de caer al suelo, haciendo un fuerte sonido ahogado, una mano extendida frente a él lo agarró por el cuello. Después de desacelerar ligeramente el impulso de su caída, Noah sacó la ropa de Adams y lentamente lo colocó en el suelo, y luego lo giró pensativamente. Sacó una hoja que parecía estar hecha de algún tipo de nanomaterial suave, algo así como una envoltura de plástico. Noah cubrió el rostro del pobre ministro de Seguridad con él y murmuró: nosotros, la familia Grindelwald, realmente te hemos hecho daño. Ven a Inglaterra con un buen niño en tu próxima vida y luego solicita el trabajo negro en Hogwarts. Defensa. La voz no era fuerte, pero cada palabra llegaba a los oídos de Lucius. Lucius todavía tenía cierta comprensión de lo que Grindelwald había cometido en aquel entonces, pero la estrella en ascenso del Señor Oscuro frente a él, es también miembro de la familia Grindelwald. No había mucha sorpresa en el rostro de Lucius. Con la fuerza actual de Noah, ya no necesitaba el nombre de Grindelwald para apoyarlo. Por el contrario, fue la segunda mitad de las palabras de Noah lo que hizo que le importara más. Eres un idiota, Noah Shafrin. La aplicación de nanomateriales, junto con una tecnología óptica extremadamente oscura, ha creado una máscara de camuflaje en la mano de Noah que puede disfrazar fácilmente a las personas como cualquier persona, siempre que tengan los datos faciales de la otra persona. Después de unos segundos, Noah le quitó suavemente la máscara que cubría el rostro de Graves, revelando una sonrisa peligrosa. Luego le toca al presidente Piquery. No hay necesidad de dibujar ningún círculo. La magia espacial actual de Noah, con la bendición de las gemas infinitas, ha alcanzado un nivel que se puede decir que es arbitrario. Simplemente mueve su mente ligeramente y un portal toma forma silenciosamente en el punto donde sus ojos caen, tragándose al ministro de Seguridad inconsciente en el suelo. El punto de aterrizaje del portal es su Hydra, Pro. La sede de Shield en Birmingham, el edificio Triwin. Un agente de rostro severo atravesó el portal, se paró frente a Noah y Lucius y les hizo un gesto con la cabeza. Señor. Detrás de él, varios matones que también vestían trajes negros pusieron unas esposas que podían suprimir el poder mágico en la muñeca del mago inconsciente y lo arrastraron como a un cerdo hasta la muerte hasta el edificio Tricur-Bedouin, la celda donde estaba encarcelado el mago. Le entregó la máscara que tenía en la mano hacia adelante, y después de ponerse la ropa de la otra persona, y con la ayuda de la magnífica técnica de transformación corporal de Noah, un ministro falso sin ningún defecto, se interpuso entre Noah y Lucius frente a la gente. Va a ser un poco difícil para ti quedarte aquí durante este periodo y ayudarlos a mantener los efectos de la técnica de transformación del cuerpo humano. Ningún problema. Después de pensarlo, Noah agregó una frase más. Cuando uses legilimancia para leer sus recuerdos, controla un poco el grado para no estropearles la cabeza. Después de escuchar las palabras de Noah, la mirada de Lucius, que originalmente miraba la tecnología negra mugle, se volvió ligeramente hacia un lado y cayó sobre el rostro tranquilo del joven. Pensé que exprimirías todos los recuerdos valiosos de sus cabezas y luego simplemente los matarías. Noah puso los ojos en blanco. ¿Soy ese tipo de persona? Nunca he matado ni siquiera un pollo, ¿cómo podría matar a alguien? La cara de Lucius se puso verde por contenerse. Nunca has matado un pollo, pero cuando estabas en primer grado, mataste a un gran grupo de trolls de una manera extremadamente brutal y luego cortaste a las criaturas peligrosas de nivel 5X como un basilisco con una espada en el campo de Quidditch. Después vino la oleada de monstruos que asediaron el expreso de Hogwarts, los hombres lagarto en Londres. De hecho, desde el momento en que Noah debutó hasta ahora, al menos ante los ojos de Lucius, nunca ha matado a nadie. Pero la vida del hombre lagarto también es vida.
Lucius, quien finalmente vio lo desvergonzado que era el diablillo, volvió la cara. Si hoy le dijera otra palabra inútil a este desvergonzado, su apellido no sería Malfoy. Vamos. La sonrisa que colgaba en la comisura de la boca de Noah se volvió cada vez más malvada. El chico de al lado, el primero en caer, fue el jefe de seguridad del Macusa, seguido por su máximo dirigente, Willy Piqueri, en el departamento judicial y otros departamentos que no eran tan importantes funcionalmente. En solo una noche, toda la alta dirección de Macusa reemplazó por completo a Noah y Lucius con sus agentes de Hydra. Es solo que no hay ningún poder mágico en este grupo, y solo magos a medias que pueden conectarse a Internet dentro de Londres. ¿Cómo no pueden revelar sus secretos frente a sus subordinados? Esto es un dolor de cabeza para Lucius. Cuando Noah salió del edificio Woolworth, el horizonte lejano ya mostraba un toque de panza blanca de pez. La lujosa celda individual donde alguna vez vivió una mujer fallida anónima ahora está superpoblada en comparación con la tasa de ocupación original de menos del 1%. Además, las paredes de cada celda están cuidadosamente grabadas con pinturas creadas por el fracasado artista austríaco Noah Schafrin. Runas mágicas prohibidas que pueden invalidar cualquier magia. Ah, qué noche tan dura. De pie junto a la puerta del conductor del Porsche 356A, Noah se estiró perezosamente. Al escuchar las palabras de Noah, Lucius recordó en silencio lo que este tipo había hecho durante la noche. En el mundo de los espejos era tan tranquilo como ir de compras. Ante las narices de los empleados del Macusa, que aún se encontraban en sus puestos, deambulaban tan sin escrúpulos como si estuvieran visitando sus propios hogares. Para esas áreas restringidas selladas por capas de magia protectora, no había diferencia entre estar fortificado e indefenso frente a Noah, quien podía manipular libremente el espacio del espejo para doblarlo y cambiarlo. Lo que hizo esa noche fue ver a Noah caminar hasta la espalda de la siguiente víctima, luego aparecer repentinamente desde el espacio del espejo, noquearlo con una savia y luego arrojarlo al edificio Triwin, en la celda. Lucio, ¿es esto realmente una copia del Macusa, uno de los 5 miembros permanentes? Cuando pensó en el poder supremo de Noah para manipular libremente el espacio, Lucius cerró la boca en silencio. Incluso si no podía entender el misterio de esta magia en absoluto, aún podía entender claramente simplemente no podía imaginar hasta dónde había llegado el mago que desarrolló esta magia en el campo de la magia espacial. Al abrir la puerta del auto con indiferencia, Noah se metió en la cabina ligeramente estrecha de este auto clásico. Efectivamente, en comparación con este tipo de automóvil clásico lleno de estilo villano, Noah todavía prefiere los vehículos todoterreno con espacio espacioso, como un cierto Shenwan doméstico con tracción trasera montado en el medio. No sé cómo Jin, un hombre alto, podía tolerar una cabina tan pequeña donde su cabeza podía llegar fácilmente al techo del auto si enderezaba la espalda. Y ese tipo lleva puesto su bombín todo el tiempo, incluso en el coche. Tal vez, este tipo de comportamiento solo puede ser logrado por Nick Fury, quien puede forzar la cerradura y colarse en la casa de otra persona en medio de la noche, sentándose en el sofá durante varias horas hasta que el objetivo regresa, solo para poder obligar al rey a aparecer en la oscuridad. Solo entonces podremos entenderlo. Esto debería llamarse, la simpatía entre los reyes. El rugido del motor se fue apagando poco a poco, y Lucius observó cómo la silueta del Porsche negro desaparecía poco a poco al final del camino. Su expresión cambió repentinamente cuando de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hola. Aún no se ha subido al coche. No sabe nada sobre magia de movimiento espacial como la teletransportación, que puede realizar teletransportación de distancias ultralargas con una pequeña cantidad de poder mágico. Solo domina la magia de teletransportación espacial de corta distancia como la aparición, que puede evacuar completamente a una persona para cientos de kilómetros como volver a Birmingham. De repente apareció un portal a los pies de Lucius y él cayó en él sin estar preparado. Mientras Noah, que había estado desaparecido durante varios meses, implementaba intensamente su versión mágica del proyecto Barbarroja, Natasha, que se encontraba en otro universo, de repente se despertó de su sueño. La primera vez que despertó, Natasha inconscientemente tocó su costado, pero el lugar donde comenzó estaba vacío, sin contacto físico regresando. Esta inexplicable sensación de vacío hizo que Natasha se sentara instantáneamente. Después de unos segundos, se dio cuenta de que no estaba en Karma Taj, sino en el lugar santísimo de Londres, que estaba muy lejos de Katmandú.
Aunque la relación entre ella y Noah en el último medio mes puede describirse como un verbo que ha progresado rápidamente, no importa cuán desvergonzados sean los dos, no son lo suficientemente tontos como para vivir abierta y abiertamente durante su visita al santuario, en la misma habitación, y luego disparado todas las noches en la versión en línea para 2 jugadores de World of Warships. Natasha exhaló un suspiro de alivio, pero no sabía por qué, pero siempre sintió un pánico vacío en su corazón. Esta sensación de inquietud llevó a Natasha a levantar la fina colcha que cubría su cuerpo. Después de buscar a tientas sus zapatos en la oscuridad, Natasha se puso un abrigo, abrió la puerta y salió al pasillo superior. Las habitaciones de ella y Noah estaban una al lado de la otra, lo que facilitó que una hermana mayor que no sabía qué era la ley de protección de menores lanzara un ataque sorpresa en la oscuridad. Sin embargo, cuando Natasha abrió la puerta de Noah, pero solo vio que aunque la colcha de la cama todavía estaba desordenada, a la cama blanda ya no le quedaba temperatura corporal. Aquí no. Al no encontrar a la persona que estaba buscando, el corazón ya inquieto de Natasha se hundió de repente. Aunque este pequeño siempre tuvo un aire misterioso, una vez se había agachado en el dormitorio del maestro Amil en medio de la noche, preparando pociones por su cuenta sin molestarlo en absoluto. Pero esta vez fue obviamente diferente. Desde el momento en que despertó, notó que la conexión entre ella y Noah en el nivel del linaje parecía estar rota. Originalmente, debido a la misteriosa conexión en el linaje, Natasha podía sentir la existencia de Noah sin importar lo lejos que estuviera de ella, y este sentimiento de compañía la hacía sentir muy cómoda. Pero ahora, su corazón, que se había ido llenando gradualmente con la aparición de Noah, parecía haber sido robado sin saberlo y volver a quedar vacío. Debido a que ese tipo de felicidad solo se conoce después de tenerla, ahora esta enorme brecha casi vuelve loca a Natasha. Salió corriendo de la habitación de Noah presa del pánico. Natasha se paró en el pasillo fuera de la puerta y quiso dar un paso, pero no sabía a dónde debía ir para buscar a Noah. Ese tipo de desconexión repentina siempre hace que Natasha sienta como si Noah ya no estuviera en este mundo. Como una esposa abandonada por un cabrón, Natasha estaba parada sin rumbo fijo en el pasillo, con su espalda solitaria luciendo un poco desolada. A juzgar por su constitución, el aire frío en medio de la noche no le haría sentir frío, sin embargo, estaba completamente perdida en ese momento y se estremeció levemente al enfrentarse al viento frío que entraba por la ventana. Noé, ¿a dónde irá? Correcto. Maestro Guyi, pregúntele al maestro Guyi, ella definitivamente lo sabrá. Después de dudar durante mucho tiempo, Natasha de repente encontró un objetivo claro. Después de regresar a la habitación y cambiarse el pijama por la bata de aprendiz de Karma Tag, Natasha caminó directamente hacia el portal ubicado en lo profundo del santuario de Londres. 2 minutos después, los portales de los 3 templos convergieron. Natasha se detuvo cuando vio al mago distante frente a ella parado junto a una plataforma de piedra que parecía estar integrada con la tierra, colocó sus manos sobre una enorme bola de piedra como un globo y manipuló algo en la plataforma de piedra. Maestro anciano. Frente al mentor que la guió al mundo mágico, Natasha se inclinó respetuosamente. El maestro antiguo obviamente había esperado la llegada de Natasha. Él estará de vuelta. Las primeras palabras que pronunció después de conocer a Natasha respondieron directamente a la pregunta de Natasha. Natasha se quedó atónita por un momento cuando escuchó las palabras de Guyi. Aunque fueron solo unas pocas palabras simples, aliviaron enormemente la inquietud en su corazón. ¿Cuánto tiempo le tomará regresar? Guyi ni siquiera volvió la cara, unos meses. Lo que Natasha no notó fue que cuando Guyi dijo estas palabras, su mano sobre la bola de piedra de repente se hizo más fuerte. Este maldito chico Shaflin acaba de empezar su trabajo y se escapó. Espera hasta que regrese y mira si le doy una paliza. Capítulo 398. ¿Cómo te atreves a usar la magia espacial para tratar conmigo? El rugido grave del motor resonó por toda la calle y un deportivo clásico Porsche, anticuado pero no anticuado, avanzó a toda velocidad por la carretera desierta. De repente apareció una pequeña grieta en el espacio frente a él, y luego se rompió en innumerables fragmentos diminutos como vidrio roto, flotando inestablemente en el vacío. Al segundo siguiente, el Porsche 356A, que circulaba a una velocidad de más de 120 por hora, se estrelló contra el espacio roto frente a él y desapareció en esta calle solitaria. Sin embargo, detrás de la entrada al espacio roto no hay exactamente el mismo mundo espejo que el mundo real que no imaginó originalmente, sino un espacio en blanco completamente puro.
Aunque las calles circundantes siguen siendo Nueva York, la luz blanca que llena el espacio y los edificios de un blanco puro por todas partes parecen estar hechos de mármol blanco puro, parece que algo interesante va a pasar. El pie derecho de Noah pisó el pedal del freno y el Porsche 356 redujo gradualmente su velocidad hasta detenerse por completo. Casualmente devolvió el auto a su espacio de almacenamiento, y Noah le dijo al vacío en algún lugar de este espacio en blanco puro como si hablara consigo mismo: ¿es esta una especie de ceremonia para darme la bienvenida? Casi en el mismo momento en que Noah terminó de hablar, una figura envuelta en una túnica verde oscuro salió repentinamente de la esquina frente a él. Me angustiarás mucho si haces esto. ¿No es esto lo que me pediste que hiciera en primer lugar? No le sorprendió demasiado la aparición del joven frente a él. Noah hablaba con calma como si estuviera hablando con un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo, pero había un poco de confusión en sus ojos. ¿Hacer que el mundo mágico vuelva a ser grandioso? ¿O este lindo eslogan es solo una mentira que inventaste para lograr tus propios objetivos ulteriores? Vistiendo una túnica verde oscuro, con el pelo largo y negro colgando hacia abajo. El joven detrás de su cabeza entrecerró levemente sus ojos de serpiente de color amarillo oscuro, pero su voz aún sonaba muy tranquila. Pero ese no debería ser el enfoque. No parecía agresivo. Entonces, ¿puedo pedirte un consejo? El ser más grande entre los 4 grandes, Salazar Slytherin. Tan pronto como escuchó a Noah mencionar la contraseña que había establecido hace miles de años para ingresar a la habitación secreta, la expresión en el rostro de Slytherin pareció condensarse. Los recuerdos muertos me están atacando. Cuando asigné la contraseña, no pensé que había mucho problema con esta oración, pero cuando escuché que otros la mencionaron, sentí que era de segunda categoría en ese entonces, y era como una historia negra. Si tienes tiempo en el futuro, debes regresar a la habitación secreta y cambiar la contraseña. Si queremos romper el status quo disperso y sin vida del mundo mágico, no hay mejor manera que introducir una poderosa amenaza externa. Con un tono lleno de yin y yang, Noah preguntó a modo de provocación: ¿qué tienes en mente? Sin esperar a que Slytherin respondiera, Noah continuó hablando solo. ¿Crees ingenuamente que simplemente confiar en palabras vacías como amor y paz puede hacer que estos autoproclamados magos se den cuenta de sus propios problemas y salven este mundo mágico que ya está en peligro? Ignorando por completo la serie de preguntas planteadas por Noah, Slytherin simplemente bajó un poco los ojos. Incluso si puedes permitir que los muggles realicen magia tomando magia prestada, eso no cambiará el hecho de que no son magos. Esto no es una salvación para el mundo mágico. Solo establecer el gobierno de los magos sobre los muggles es la forma real de resolver este problema. En cuanto a los obstáculos que se interponen en mi camino para lograr este objetivo, había una pizca de fría intención asesina en los ojos de Slytherin. Seguiré avanzando hasta que se eliminen todos los obstáculos. Al escuchar las palabras de Slytherin, los labios de Noah formaron una sonrisa juguetona. Parece que estamos destinados a tener ideas diferentes. No insistió en poder convencer a la otra parte con un escape verbal. Después de todo, su nombre era Shafurin y no Uzumaki Naruto. El poder mágico en el cuerpo de Noah se activó gradualmente. La naturaleza de este mundo sigue siendo la jungla de la jungla. Parece que al final los dos tendremos que convencernos mutuamente con algo no más grande que un puño. Obviamente no había flujo de aire, pero el flequillo en la frente de Noah temblaba levemente. Fue el flujo de aire formado por la liberación del poder mágico lo que agitó su cabello. Si mi puño es más grande, entonces no debería haber ningún problema en usar mi propia manera de revivir este mundo mágico estancado, ¿verdad? Al escuchar el discurso de Noah con absoluta confianza en su propia fuerza, una sonrisa desconocida apareció en el rostro de Slytherin. No sé si se estaba riendo del exceso de confianza de Noah en su propia fuerza, o si simplemente le divertían un poco los comentarios demasiado infantiles de la otra parte. La respuesta de Slytherin también estuvo llena de poder mágico que se movilizaba gradualmente. Al principio, pensé que morirías a manos de ese chico de Gryffindor, pero no esperaba que fueras más fuerte de lo que pensaba. De hecho, no estoy muy dispuesto a pelear con un oponente tan problemático como tú. Al escuchar las palabras de Slytherin, Noah simplemente juntó las manos y luego lentamente las abrió hacia ambos lados, y una espada mágica hecha de pura magia apareció entre sus manos. Si no me lo hubieras dicho, casi lo habría olvidado. Casi me matas. Noah apuntó con la espada mágica sagrada en su mano a Slytherin, que estaba a más de 10 metros de distancia. Incluyendo este asunto, parece que los dos tenemos que decidir si vivir o morir hoy.
Antes de que las palabras pudieran terminar por completo, la figura fantasmal de Noah apareció a menos de 1 metro frente a Slytherin en un abrir y cerrar de ojos. Esta velocidad extremadamente aterradora hizo que las pupilas de Slytherin se encogieran repentinamente. No es un movimiento de alta velocidad a nivel físico, sino una especie de magia de teletransportación espacial de corta distancia. Pero en comparación con la aparición que se balancea hacia adelante, la teletransportación de Noah no produce ninguna fluctuación espacial y no requiere ningún balanceo hacia adelante. Es completamente una teletransportación a voluntad. Es casi como relámpago negro. Si no fuera por la espada mágica en la mano de Noah que necesitaba ser levantada y cortada, Slytherin casi no habría tenido tiempo de liberar la magia defensiva. El escudo plateado que emergió del vacío bloqueó la espada de Noah en este momento crítico. Sin embargo, Slytherin no despreció al enemigo frente a él debido a esta defensa exitosa. La fuerte presión que venía del escudo en forma de rombo plateado frente a él desapareció repentinamente. Siguiendo el sentimiento de advertencia en su corazón, Slytherin casi estalló a la velocidad de lanzamiento más rápida de su vida, construyendo un círculo infinito de 360 grados a su alrededor. De defensa en la zona muerta. Los pedazos de barreras mágicas hexagonales regulares estaban empalmados tan densamente como un panal, cubriendo completamente a Slytherin. La gruesa barrera parecía extremadamente sólida. En el campo de visión de Slytherin, la figura de Noah al frente se volvió borrosa por un instante y de repente se dividió en 9 figuras como un clon, lanzándole ataques desde 9 direcciones diferentes. Estilo de espada feitiana, destello de dragón de 9 cabezas. Los cortes lanzados desde 9 direcciones diferentes casi aterrizaron en la barrera protectora alrededor de Slytherin al mismo tiempo. Debido a que los espacios entre los cortes eran demasiado estrechos, el sonido de las espadas y la barrera chocando entre sí sonó fuerte. Era como si estuviera allí. Fue solo un sonido. El sonido del oro y el hierro resuena en este mundo blanco puro donde no existe nadie más. Una gota de sudor frío apareció en la frente de Slytherin. Con una velocidad tan aterradora y excelentes habilidades con la espada, incluso Gryffindor en su apogeo solo podía hacer esto. Además, confiando en la magia espacial para realizar múltiples desplazamientos a alta velocidad en distancias cortas, lanzando ataques sorpresa desde diferentes direcciones que el enemigo no puede defender en absoluto, este método de ataque familiar, Slytherin incluso tuvo la sensación de que en realidad estaba frente a un viejo amigo al que no había visto en muchos años. Aunque nunca antes habían peleado entre sí, Slytherin pudo detectar claramente que este niño era más fuerte que la última vez que lo vio. Entonces, ¿cómo sobrevivió Gryffindor a las manos del oponente y casi lo mata? Al mirar la barrera que ya estaba cubierta con grietas grandes y pequeñas y que estaba a punto de romperse en cualquier momento, la figura de Slytherin de repente se retorció en un vórtice espacial. En el momento en que su figura desapareció de la barrera, la espada mágica de Noah también abrió con éxito una enorme brecha en la barrera de defensa sin ningún punto ciego. Pero la espada mágica en su mano fue blandida en vano y no hubo sensación de golpear a la entidad. Mirando a Slytherin que había huido a cientos de metros de distancia, Noah simplemente sostuvo la espada larga frente a él y al segundo siguiente desapareció del lugar nuevamente como un fantasma. Los ojos de Slytherin de repente se endurecieron. En muy poco tiempo, menos de una milésima de segundo, la figura de Noah volvió a emerger del indefenso vacío, pero no apareció frente a Slytherin como esperaba. No solo no se ha acortado la distancia entre los dos, sino que se ha vuelto aún más separada que antes. Luego de echar un vistazo a la calle que se había transformado por completo en una apariencia extraña, el rostro de Noah mostró una mirada de interés, parecía que se trataba de algún tipo de magia que manipulaba el espacio. La ilusión retorcida fue originalmente un espacio creado por Ravenclaw y Slytherin al borde de la vida y la muerte, es comprensible que tengan un control extremadamente alto sobre este espacio. Solo, jugando con el espacio frente al dueño de la piedra espacial, Noah pudo entender completamente el estado de ánimo del viejo murciélago cuando Harry usó la espada sin sombras en Snape. ¿Cómo te atreves a usar mi magia contra mí, Pote? La magia azul envolvió la mano izquierda de Noah que no sostenía la espada. Después de que Noah levantó su brazo en alto, lo golpeó fuertemente contra el suelo. La calle blanca pura de repente pareció estar formada por monitores. Como una pantalla súper grande. Empalmados, todo comenzó a cambiar con los movimientos de Noah. Con la fluctuación del poder mágico azul, todo el mundo blanco puro se representó con diferentes colores en este momento, volviendo a su verdadero estado.
En la azotea de un edificio a cientos de metros de distancia, Slytherin miró el poder mágico azul que se ondulaba gradualmente, con un poco de sorpresa e incredulidad en sus ojos. No es de extrañar que ese tipo haya podido escapar con éxito frente a Gryffindor en otro mundo, y haya podido regresar después de haber sido transportado a un universo paralelo tan distante. Parece que la otra parte también ha obtenido parte del poder de las piedras infinitas. Pero lo que Slytherin no sabía era que lo que Noah tenía en la mano no era parte de la piedra del infinito, sino una piedra del infinito completa, solo que la energía se desperdició y no pudo ejercer todo su poder. El espacio circundante comenzó a cambiar, y no importa cuánto resistió Slytherin, no pudo evitar ser arrastrado a la cancha local de Noah, que era el mundo espejo. Los edificios circundantes se plegaron de una manera increíble y las paredes y los pisos se destrozaron, formando una enorme arena en el cielo indefenso. La figura de Slytherin parpadeó en el aire, y el vórtice espacial retorcido mostró que estaba tratando con todas sus fuerzas de escapar de la arena con la ayuda de aparición. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la arena, que solo tenía unos 200 metros de diámetro, y solo podía moverse dentro de los límites de la arena. Al observar la lucha inútil de Slytherin, Noah de repente sintió que la escena frente a él parecía haber sido encontrada antes en algún lugar. Los logros de este tipo en magia espacial son incluso mejores que los míos. Slytherin, que había dejado de intentarlo, miró al joven a lo lejos con miedo. Naturalmente sabía que la magia espacial de Noah no podría mejorar tanto en solo unos meses. La única posibilidad es la habilidad que le otorga a la otra parte la piedra en bruto infinita. También había adquirido algunas de las habilidades de las gemas espaciales. De lo contrario, simplemente confiar en algunas de ellas no habría podido completar la gran iniciativa de abrir el espacio, incluso si la ilusión enredada no fuera un mundo completo, sino solo una brecha en el espacio. Slytherin, que decidió seguir su corazón, se volvió sin dudarlo. Rowena, ¿qué más quieres ver? ¿Esperar? Unos segundos más tarde, la escena en el espacio del espejo comenzó a cambiar nuevamente. La pared en constante rotación que rodeaba la arena de repente se detuvo en este momento. Los altos edificios en el cielo, que mostraban todo tipo de formas extrañas y retorcidas, comenzaron a volver gradualmente a su apariencia adecuada. Pero este cambio solo duró unos breves 3 segundos antes de que comenzara a girar y cambiar nuevamente. El espacio espejo no es el dominio de un determinado mago. No significa que quien entre primero en este espacio tendrá control sobre este espacio. Su control depende de la comprensión del mago sobre la magia espacial. Quien tenga logros más profundos en magia espacial podrá controlar este espacio. Solo hay una razón para la situación actual. Un ser cuya comprensión de la magia espacial es tan buena como la de Noah entró en este espacio, y los dos compitieron por el control de este espacio como si estuvieran en un tira y afloja. Ondas como ondas de agua aparecieron en el espacio frente a él. Noah miró la figura que emergía lentamente de él y susurró un nombre en su boca. Rowena Ravenclaw. El fin hasta nuevo aviso es todo lo que encontró. Bueno, y que convertir 104 archivos a audio, F.